Nos acompaña esta noche Héctor Arce, Procurador General del Estado. Héctor, preguntarle, bueno, en el año 2006 usted comenzaba públicamente su actividad política, era diputado nacional. Viceministro de la presidencia. Sí. Bien, usted lo escuchó al presidente en aquel entonces cuando tomaba su cargo, que se señalaba que iba a gobernar obedeciendo al pueblo. Esa fue una premisa fundamental dentro de lo que el presidente en aquel entonces señalaba y que después también Pablo Iglesias en España en algún momento la recogió y dijo que lo que tenían los españoles que hacer era gobernar obedeciendo al pueblo, y eso proponía él. Sin embargo, ahora, con vista de los resultados que nos han arrojado las elecciones subnacionales, donde la mayor sorpresa para el movimiento al socialismo, más allá de ver de que evidentemente en el plano nacional se ha ganado, pero lo que se quería ganar, eso no se pudo conseguir, el Departamento de La Paz, donde se pierden en las 3 instancias, ahí se dice que de alguna forma lo que puede respaldar como argumento a la derrota es que se han elegido candidatos distintos de lo que las autoridades locales señalaban, que han sido candidatos que han venido desde la dirección del partido, no desde esas autoridades locales precisamente. Y si esto fuera así, ¿no? Si esto fuera así, y esto explicara de alguna manera cómo se han perdido alrededor de 38 municipios de los 85 que tiene el departamento, ¿dónde queda esta premisa de gobernar obedeciendo al pueblo? Si el pueblo, las autoridades locales pedían otros candidatos y la dirección del partido nombró unos distintos, ¿empieza a haber acá un divorcio? ¿Empieza a gobernarse de distinta manera? ¿Qué es lo que sucedió en su entender? Bueno, es muy difícil, ¿no? Hacer un análisis. Sin embargo, yo creo que hay que rescatar de la labor del presidente Evo, y voy a hablar solamente de lo que conozco a través de algunas entrevistas y algunos análisis que se han hecho. Yo creo que esa premisa del presidente Evo, que como usted bien dice ha sido tomada, porque hay muchas cosas que han sido tomadas increíblemente, nosotros siempre veíamos antes a los países europeos y ahora los europeos nos ven a nosotros, que ha sido tomada por Podemos, de gobernar obedeciendo al pueblo, es una constante que se mantiene, ¿no? Y el presidente lo ha comentado, ¿no? Incluso en el Alto han habido ciertos sectores dirigenciales, en otros espacios, que han optado por un candidato, una candidata. Y el presidente Evo ha actuado en consecuencia con esa dirigencia, ¿no? Yo creo que el problema quizá haya estado más entre la lectura que ha hecho esa dirigencia de el verdadero sentimiento de las bases, o en algunos casos incluso el ser cooptada esa dirigencia por algunos intereses más parciales, más mezquinos, más sectarios. Pero en lo que lo conocemos al presidente Evo, el presidente Evo es un hombre de una vocación democrática verdaderamente increíble y de una lealtad a las formas que él tiene de llevar adelante los procesos en general, incluso de selección de candidatos dentro de nuestra organización política, en la que obviamente prima siempre el diálogo, la concertación y las opiniones que se reciben. Posiblemente haya habido algún problema, me animaría a pensar, entre una dirigencia y la lectura que hizo sobre las bases, y eso habrá, por supuesto, en ciudades muy importantes como en el Alto habrá que analizarlo bien, ¿no? Habrá que analizar si esa dirigencia está respondiendo, ¿no?, a los sentimientos y por qué hay ese divorcio que existe, ¿no? Esa es una primera conclusión. Y una segunda conclusión importante, más allá de los resultados electorales que yo entiendo son favorables al movimiento del socialismo, está el hecho de que el presidente Evo, como tal, ¿no?, encarna realmente una visión, ¿no?, de responsabilidad, de trabajo, de construcción del país, que se refleja en vastos sectores de la ciudadanía, pero es el presidente. En estas elecciones subnacionales, como en cualquier elección subnacional en cualquier parte del mundo, el presidente no participa. El presidente puede tener alguna simpatía, puede apoyar, tiene un partido político, una organización política, un instrumento político, como es en nuestro caso, que tiene candidatos, pero él no es el candidato.
El veredicto para el respaldo de la sociedad boliviana al presidente Evo se dio el 12 de octubre. Ese fue el verdadero balotaje de una figura presidencial, ¿no es cierto?, un liderazgo nacional que rebasa las fronteras y que obviamente está marcando un corte a cuchillo, diríamos, en la historia del país. Hay un antes y un después del presidente Evo. Hay una Bolivia antes y después de esta década, yo le denomino, junto con el vicepresidente, parafraseándolo al compañero Álvaro García Linera, es una década de oro, ¿no? Es una década donde hemos cambiado los bolivianos quizá lo que nos han cambiado en los últimos 100 años, en todos sentidos. En un momento hablábamos de estos temas. Y obviamente hay que hacer una lectura correcta en función de lo que es una elección subnacional, las características que tiene, dentro de los cuales yo veo que ha primado la democracia. Si se han cometido errores, no han sido errores basados en la discrecionalidad de nadie. Habrá que ver, y reitero yo, algunos trascendidos, lo conozco del caso del Alto, de una cierta dirigencia que se habría inclinado por un candidato que no tenía el apoyo de toda la sociedad. No se puede hacer un cabildo, ¿no?, de 1 millón de personas, o de 700.000 personas, o de 800.000 personas, no. Justamente ese es el acto electoral como tal, es donde se pronuncia el acto electoral. Ahora, para sí, eso existen ciertas estructuras dirigenciales que a veces pueden tener problemas, por eso incluso el anuncio del presidente de recomponerlas en algún sentido. ahí queda claro que el liderazgo del presidente es incuestionable. Dentro del movimiento del socialismo, el liderazgo del presidente es incuestionable, pero fuera, o si queremos, en el escenario político nacional también es incuestionable, porque la oposición no encuentra alternativas posibles para poderle ganar elecciones. Esto creo que de alguna manera reafirma el presidente el liderazgo y la presencia de Evo Morales en el panorama político nacional, pero hacia el 2019, hacia la siguiente elección, el presidente hoy legalmente, por lo que señala la Constitución, no tiene opciones de un mandato. ¿Qué hace el movimiento al socialismo ahí si estas elecciones subnacionales no han mostrado liderazgos nuevos que vayan pudiendo conformarse de vista a otros escenarios futuros? Pero ahí, para acotar la pregunta, Jorge, además se han escuchado ya declaraciones de la CONALCAM y la CODELCAM donde señalan que se debería llevar a consulta popular la continuidad o no del presidente Evo Morales. Entonces, sobre la perspectiva jurídica, ¿esto es posible? Política, ¿esto se puede llevar adelante? ¿Cómo su partido lo está avisorando? Bueno, yo me quedaría en la explicación jurídica, ¿no?, que creo es lo que más me corresponde. La Constitución boliviana, la actual Constitución, esta que está en vigencia hasta el 7 de febrero del año 2009, es una Constitución esencialmente democrática, por su forma, por su contenido, por los elementos que conlleva. La Constitución prevé 2 periodos constitucionales. Este es el segundo periodo constitucional del presidente, el que ha empezado el 22 de enero del año 2015, de este año, y concluye el 22 de enero del año 2020. Y la Constitución, como está ahora, solamente permitiría el ejercicio de la presidencia del presidente Evo Morales hasta el 22 de enero del año 2020. Sin embargo, por su contenido democrático, estoy dando una visión absolutamente legalista, jurídica, por el contenido democrático que tiene la Constitución, como cualquier Constitución democrática de avanzada como es la nuestra, prevé la posibilidad de reforma total mediante una asamblea constituyente o reforma parcial mediante un referéndum. Estos son los 2 mecanismos que conlleva el artículo 410-411 del texto constitucional. Puede haber una reforma parcial sin ningún tipo de limitación, se pueden revisar todos los temas que tengan que revisarse, y si hay una modificación aprobada por el pueblo, votada por el soberano, esa modificación en cualquier sentido, incluida la reelección de un presidente, es totalmente y absolutamente viable. Desde el punto de vista jurídico, constitucional, político, no existe ninguna limitación. La Constitución, en última instancia, es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, y las decisiones se toman en base a la voluntad del pueblo, y nunca una decisión que se tome por la voluntad del pueblo puede ser equivocada. Usted hacía referencia a una entrevista que nos hicieron hace
hace un mes aproximadamente, antes de las elecciones, en la revista Cosas. Y bueno, ahí dimos una opinión de que en última instancia la Constitución está sometida a la voluntad del pueblo. El mismo texto constitucional es expresión de la voluntad soberana del pueblo, de la soberanía del pueblo. Y por lo tanto esa posibilidad que han planteado algunas organizaciones sociales, entiendo que eso no viene del presidente, más bien el presidente ha manifestado su deseo de concluir su mandato el año 2020, pero hay ese sentimiento que ha surgido y es absolutamente legítimo y viable desde el punto de vista jurídico, en el entendido de que será el soberano, el pueblo, el que en definitiva apruebe cualquier reforma a este o cualquier otro acápite de la Constitución que se plantee, porque así está establecido el mismo texto. Desde su punto de vista, ya no jurídico, sino político, ¿cómo ve usted el tema de las reelecciones? Hay varias experiencias en Latinoamérica, hay algunas experiencias también en Bolivia, la última, si se quiere, sí, la última, la del doctor Paz Estenssoro, con la intención de reelegirse, y ese proceso terminó mal el 4 de noviembre del año 64 con un golpe de Barrientos. ¿Cuál es su criterio personal, político, como hombre del MAS, respecto de las reelecciones? Bueno, yo creo que, y un poquito una visión internacional del tema de la reelección, yo creo que no hay una receta, ¿no? No hay una receta. En México, por ejemplo, tuvieron una dictadura tremenda, la dictadura de Porfirio Díaz, tuvieron 35 años a ese dictador y una de las bases constitucionales es que ninguna autoridad electa puede ejercer más de una vez el cargo, ¿no? Esto es un elemento absoluto. Otras constituciones prevén 2 periodos constitucionales, que es el modelo que adoptó la nuestra, que adoptó la Constitución ecuatoriana, la Constitución actual, ¿no?, que la aprobó el presidente Correa. Otros países hablan de reelección indefinida, ¿no es cierto? No hay una receta. Yo creo que aquí lo que prima no es la receta ni la fórmula jurídica. Yo creo que aquí lo que prima son 2 cosas. Primero, el desarrollo de un país, la construcción de un país, la certeza de un gobernante. Y segundo, la calificación del ciudadano a ese gobernante. En última instancia, los estados existen por los seres humanos. El ser humano, en última instancia, es la razón de existencia del Estado. Y es la voluntad colectiva de esos seres humanos que escogen y que se manifiestan en elecciones la que en definitiva decide su mejor futuro. Esa es la máxima expresión de la democracia, formada la teoría de los grandes hombres, ¿no es cierto?, de la ciencia política y de la lógica del Estado republicano. En definitiva, lo que yo creo es que lo que cuenta es qué hace un gobierno, si es un gobierno que sirve a su pueblo, que es un gobierno que, como decíamos hace un momento, lo ha liberado política, económica, dignamente, que avanza y hay un parámetro de construcción diferente. El pueblo ve eso, porque puede ser que eso ocurra y el pueblo no lo vea. Eso ocurre, el pueblo lo ve, el pueblo lo decide, es la máxima expresión de la democracia en definitiva. Yo creo que en ese margen es legítimo lo que plantean algunas organizaciones, es legítimo lo que permite la Constitución y bueno, el futuro ya se verá en función a lo que vaya a acontecer en los próximos meses. Procurador, le queremos agradecer haber estado esta noche con nosotros en el corto verano. El tiempo ya se nos ha acabado y nos ha quedado cortito. Hubiéramos querido seguir hablando de sus impresiones. Siempre nos pasa lo mismo con Siempre usted. Nos pasa lo mismo, pero ya nos vamos a hacer un tiempo para volver a tenerlo por acá en el set de ATV. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Jorge, y es un placer para nosotros. Bueno, muy buenas noches, Jorge, ya nos tenemos que ir. Sí, hasta el próximo miércoles, cuando volvamos a seguir realizando consideraciones de lo que sucede en el orden electoral y en la política nacional. Así es, con nosotros hasta el siguiente miércoles. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches.